Hola, soy Viviana Pacheco Y yo soy Marta Uribe. y esto es Diálogos con tu Sabiduría. Y hoy vamos a hablar sobre víctima o protagonista. ¿De qué se trata el episodio de hoy? Queremos que todos, incluidas nosotras, hagamos un proceso de introspección de si somos víctimas en la vida o si somos protagonistas de nuestras vidas. Entonces, ¿Y qué significa ser víctima o Entonces- protagonista? ¿Es un rol estático o podemos pasar por estos distintos roles en distintos momentos? claro. Entonces, aquí lo importante es que todos en la vida en algún momento somos víctimas de las circunstancias, nosotros lo que queramos. El tema no es si somos víctimas o no, el tema es que necesitamos darnos cuenta cuando estamos actuando desde esa víctima y demorarnos el menor tiempo posible y cambiar esa energía de víctima, porque ojo, la energía de víctima es una energía donde no pasa nada, es conclusión, ¿entiendes? No tengo Todo nada es que culpa hacer. de los otros, yo no puedo hacer nada y además el mundo entero me atropella. A pasar a la energía de protagonista donde yo me hago cargo, donde empiezo a hacer algo diferente que me permita tener un cambio. Entonces, aquí queremos es como conversar sobre eso para permitirles a ustedes que hagan como un proceso de introspección de qué tanto tiempo me paso en víctima, qué tanto soy protagonista, qué tanto me hago cargo y que puedan identificar mucho más fácil cuándo es que caen en ese, caemos, porque obviamente yo también, cuando caemos en eso y qué hacer para darle la vuelta a esa energía y por lo tanto hacernos cargo y volvernos protagonistas de lo que pasa. Sí, este tema en general uno escucha mucho en los podcasts o en un montón de instancias similares a esta, el tema de víctima o protagonista, que en psicología nosotros lo hablamos desde el locus de control interno o locus de control externo. Locus de control externo es cuando todo lo que le pasa a mi vida no depende de mí. Todo es de cosas externas. Depende de otros. Del momento, de la gente que me rodea. Nada depende de mí. Todo está fuera de mi control. Y como nada depende de mí, pues no hago nada, porque No hago igual nada porque nada depende de mí. haga o haga no va a pasar nada. Claro. Y en el otro extremo, lo que se llama el locus de control interno, todo lo que pasa en mi vida depende de mí. Ahora, ambas posiciones, cuando uno las lleva al extremo, por supuesto, no nos ayudan del todo, ¿no? Si todo depende de mí, pasan las siguientes cosas. Puedo cargar con culpas que no son mías, con responsabilidades que no son mías, Quitarle responsabilidades quitarles a a otros. otros porque todo depende de mí, o pensar de verdad que todo lo que ha pasado en mi vida es porque yo me lo he ganado y no ha habido ningún factor externo que me haya ayudado, ¿no? Ok. Que pasa, por ejemplo, uno puede entender que es más generalizado en personas que hemos nacido o que han nacido en contextos con muchos más medios, con buena educación, con buenos recursos, etcétera. Entonces tiendes a pensar que todos tus logros solo han dependido de ti y que las personas que no tienen logro es porque ellos no se lo han trabajado, ellos no han hecho el esfuerzo, etcétera, ¿no? Hay ahí una suerte de comprobar tu propia afirmación, de decir todo lo que yo tengo me lo merezco porque he trabajado, porque ha dependido de mí. Pasa eso. Por el otro lado, del locus de control externo, puede pasar que efectivamente tú sientas que tu vida está absolutamente fuera de tu control, ¿no? Y que no hay nada que hacer. Y que no hay nada que hacer. Y puedas caer en la resignación o la desesperanza aprendida, ¿ya? Ahora, también es mucho más extendido cuando las personas hemos nacido o han nacido en contextos muy desfavorecidos y en que este locus de control externo se transforma casi en una forma de sobrevivencia, de tolerar tus circunstancias, ¿no? Porque si tú vives en un entorno muy deprivado... ¿De resignación? No necesariamente, pero si tú vives en un entorno muy deprivado, en el que de verdad tienes muy poco control, pensar que todo lo que te pasa es porque tú no has hecho cosas es devastador. Es mucho más fácil poder sobrevivir pensando que es porque has tenido mala suerte y que todo depende del contexto. Entonces, cuando tenemos contextos con condiciones distintas, tienden a aparecer estos dos mecanismos como una forma de lidiar con eso, ¿no? Y ambos confirman tu vida. No tengo lo que tengo porque no depende de mí,
o tengo todo lo que tengo, no por suerte, no por herencia, sino porque yo soy como dicen ustedes, un bacano, ¿no? Yo soy genial. Y eso confirma que yo soy genial y los que no son geniales les va mal. De malas. Y por el otro lado, eso confirma que a mí me ha ido mal porque he tenido mala suerte y no porque no he hecho las cosas necesarias. Entonces, en ambos extremos no funciona. El tema es cuando aparece el locus de control externo, es decir, todo es culpa de lo externo en espacios en que sí tenemos control y nos quedamos sin poder hacer cosas. Estábamos hablando antes de definir uno de los temas y yo le decía a Vivi que a mí la víctima me detona algo horrible. O sea, cuando yo veo a alguien en modo víctima, la energía de la víctima me incomoda y me molesta mucho. Pero claro, cuando empiezo a hacer un análisis de todo el rollo, muchas veces yo también estoy entre la víctima. Porque todos de una u otra manera caemos ahí. Pero ¿cuándo es que a mí me detona ese malestar y esa rabia que me da la víctima? Es no porque caiga en la víctima, es porque se quedó ahí y nunca avanzó. Uh-huh. Entonces, no sé si a ti te ha pasado, claro. Entonces, o amigos, o gente que uno ve por la vida, o en el caso nuestro, gente que llega a consulta, donde el mundo entero los atropella y uno se los encuentra 10 años después y el mundo entero los sigue atropellando. Y uno vuelve a lo encuentra otros 10 después y sigue la misma dinámica en que el universo entero los atropella. Y mi sensación siempre es, pasaron 20 años, sigue con la misma historia y no ha hecho nada. O sea, eso, claro, lo que pasa es que yo soy muy de hacer y hacer, hacer. Mi energía se va un poquito más para el otro lado. O sea, a mí algo no funciona y ya tengo que corregirlo. Lo cual puede ser ahí medio toque que tengo. Pero vuelvo a lo mismo, el rollo no es que caigas en la víctima, eso es súper humano. El tema es cuánto tiempo te quedas ahí. Y qué tan generalizado es, ¿no? Claro, y como todo ese tipo de estados, y ya tú me dirás, porque sabes, por supuesto, mucho más de este tema y de comportamientos y psicología, pero el tema es que ser víctima trae unas ganancias. Por supuesto. No, entre ellas, bueno, hacer tolerable, aspectos que no son muy tolerables, pero sobre todo que no te haces cargo. Sí, el tema de los demás se hacen cargo. Claro, el tema de la víctima no es que no haya condiciones adversas, las condiciones adversas existen. Y siempre van a haber. Y todos hemos sido víctimas de verdad, de situaciones claro, que no hemos controlado. El tema es que jugar al rol de la víctima cuando sí tienes control es lo que te limita en tu desarrollo. Entonces, ¿cuál es la ganancia, por ejemplo, de ser víctima? Es no hacerse cargo. Otros tienen la responsabilidad, pero ¿no? O también, otros lo hacen, pero dos, en el fondo de alguna manera me ven, porque la víctima siempre es como pobrecito, hay que cuidarlo, ¿no? Entonces es como si inconscientemente yo dijera, claro, como soy víctima, entonces me van a reconocer y de alguna manera me van a encontrar un valor. Entonces el valor no me lo tengo que dar yo, el valor finalmente me lo van a dar los otros como víctima de las circunstancias. Claro, es súper interesante porque víctima no es solo el andar diciendo que todo lo que ha pasado en mi vida, ojo, me ha pasado, ¿no? Al víctima le pasan cosas. No hace cosas, le pasan cosas, ¿no? Es como súper acontecido, tiene como todo, siempre, sí. No me resulta, ¿no? Es como generalizaciones y siempre le pasan cosas, sí, ¿no? Me hicieron, no me quieren, sí. Siempre les tocan todos los malos jefes hay, por cierto, pero no puede ser todos los jefes de tu vida que sean malos, etcétera, ¿no? Siempre cuando se repiten unos patrones, ¿no? Como que siempre es lo mismo. Claro, la culpa la tiene. O sea, el mal marido, el mal novio, claro. O sea, como que siempre es lo mismo, o sea, repiten un patrón en eso que no avanzan. Claro, y siempre la responsabilidad está afuera, pero también pudieses, ojo, por ejemplo, decir cosas del tipo, yo soy súper mala para esto, yo no tengo talento para esto otro, yo me esfuerzo un montón, pero de verdad no me sale porque yo no soy buena para hablar. Y eso que parece ser que estás asumiendo una responsabilidad, lo que en realidad busca es el efecto contrario. Recuerden que la comunicación no es necesariamente lo que decimos, sino que es las acciones que movilizamos.
Si yo estoy todo el tiempo diciendo, es que yo no puedo, es que yo no tengo talento, es Claro. que yo no sé qué es lo que estamos buscando? Que el Que otro te otro diga, no, en realidad has tenido mala suerte. Sí, no te en realidad tú te has preocupes, es esforzado, ahorita. tú Claro. no tienes, ¿qué buscamos finalmente? Tú no tienes responsabilidad en esto. La vida ha sido ingrata contigo. Y ahí está la O ven acción. y yo te ayudo, Y yo te lo ven hago. y yo te lo hago. Yo cargo contigo. Es decir, lo importante de esto es que en las comunicaciones, como lo hemos dicho antes, no es lo que dices, sino la acción que provoca lo que estás diciendo. Entonces, si la acción que provoca lo que estás diciendo es yo no me hago cargo y los otros me lo refuerzan y se hace cargo otro, Pues ahí te quedó. informo que estás viviendo como una víctima. Además, claro, porque como decíamos al principio, en la energía de la víctima hay conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Todo lo hacen allá y me cae todo a mí y no tengo forma de hacer nada diferente. Entonces, ahí no puede haber una acción. No, por supuesto. La acción tiene que venir de los otros, no de mí. Por supuesto. Pero fíjate que me acabo de acordar, en mi época de adolescencia, bueno, ni tan adolescente, un poquito más. Eso que yo sentía literalmente que el mundo entero me atropellaba, ¿no? Bueno, claro. Y en algún momento estaban todas mis tías que habían venido de visita a la casa y algo pasó. Y yo peleaba todo el día y me acuerdo que una de ellas me dijo una frase que hoy en día yo la digo mucho, además porque me impactó. Llegó y me dijo, pero tú no crees que cuando el mundo entero falla, porque yo era, es que mi papá, es que mi mamá, es que tú, es que mis amigos, es que el colegio, es que el profesor, es que cuando el mundo entero falla, no será uno el que falla. Yo me acuerdo que, o sea, ella venía, además ella, o sea, es mi tía favorita, ella siempre venía a decirme cosas, siempre me apoyaba y de pronto no me apoyó, Ya no sino te que apoyó. además y yo me quedé como, ¿aquí qué pasó? Y es verdad, cuando yo empiezo a notar que ese patrón de todo el mundo está mal, menos yo, ¿no será que sí hay que entrar a mirar como ahí de pronto más bien soy yo el que necesito revisar otro tipo de cosas? Porque, y ahí hay un tema de una cosa son los sucesos sobre los que yo no tengo control, Que por supuesto que los hay. que por supuesto que los hay, pero es cómo asumo yo eso o cómo me enfrento a ese suceso sobre el cual no tengo control. Y eso sí es una decisión. Absolutamente. Y esa decisión me lleva a tomar una acción, mientras que la víctima se queda ahí y nunca toma acción porque dentro de su cabeza la acción la tienen que cambiar los demás. Porque además, estar en la posición de víctima tiene su ganancia secundaria. Otros pero hacen por las cosas supuesto. por ti. Por supuesto, si no, no seguirías Y eso. me reconocen, y me cuidan, y me ven. cuidan. Ok, tiene su ganancia. Pero tiene una pérdida importante, que es la pérdida de libertad. Si tú no puedes tomar acción y no puedes tener control sobre nada, no puedes elegir nada tampoco. Y eso merma tu libertad y tu capacidad de desarrollo. Y eso no tiene que ver también cuando uno como patrones de la gente que no toma decisiones, o cambio de pareja, o cambio de trabajo. Están dispuestos a pagar el malestar de cosas que le hacen mal por no tomar una decisión. O sea, imagínense que vive uno así el resto de la vida y cuando ya decida tomar una decisión ya sea muy tarde para tomarla y ahí no hay ya nada que hacer. Pero además lo importante es que en la víctima, a diferencia del protagonista, ¿quién es el que vive la vida de la víctima? Es que no hay protagonista, pero no hay protagonista en la vida de la víctima, son otros. Son otros los directores, claro, porque son otros los protagonistas. Claro, y ahora acabas de decir una cosa que yo le doy el poder el poder está afuera, yo le cedo el poder a los otros. Entonces no soy protagonista del tema. Absolutamente. Entonces, claro. Y además dependo de lo que los otros decidan, porque pierdo la libertad. Pierdo la libertad. Uy, esa me parece la peor de todas, perder la libertad de decidir, de actuar, de elegir. Piensa que nosotros venimos de alguna forma a diseñar nuestra vida para cumplir un propósito, para ser felices, para ser mejores personas, etc. Si no soy capaz de tomar el control de mi vida y siempre deciden otros por mí, me estoy restando de vivir. Ese es el problema de vivir como víctima, ¿no? Bueno, yo no lo había visto nunca así, o sea, yo siempre lo veía como que cansancio, me dan rabia, además no toman decisiones, pero cuando lo pones así
y siempre pienso, claro, como reciben ese beneficio, entonces ahí No, se claro. queda. Pero la pérdida es una pérdida tremenda. Es que a veces no lo vemos, ¿no? Como recibimos esa ganancia de que siempre nos ayudan, Sí. nos cuesta ver que desde ese lugar lo que perdemos es capacidad de decisión y es libertad. Claro, se vuelve en algún momento lo que llaman siempre la zona de confort, donde además es lo que conozco, es lo que sé, y no me quiero salir de ahí. Entonces prefiero seguirla pasando mal y que los demás hagan algo y yo tener que hacerme cargo. Absolutamente. Pero por el otro lado, el ser protagonista, claro, tiene costos, ¿no? Cuando uno es protagonista, uno asume que toda decisión y toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Y yo estoy dispuesto a eso. Ah, claro. Pero también tiene una ganancia, ¿no? Que los logros son mis logros. Claro, ¿no? además, normalmente cuando llega la víctima a mis alrededores, cuando me llegan cerca, no, es un poco como, yo trato de cambiar la energía siempre en forma de pregunta. No, es que fulanito, entonces es como, y si tuvieras a fulanito aquí, ¿qué le podrías decir? ¿No? Entonces, como, sí, mucho en las organizaciones, sobre todo, no, es que y ya tuvo la conversación con esa, no, porque con esa persona, bueno, facilitemos la conversación. Es una forma facilísima porque ahí siempre me quedo, pero no tengo que hacer nada. Y cuando uno le cambia la energía y les toca hacerse cargo, ya no vuelven a quejarse. O sea, hay unos que no vuelven, ¿no? Porque todavía no están preparados y no quieren, y está bien, están en su momento y está bien. Pero es como queremos seguir viviendo con que la vida nos atropella, el mundo nos atropella, o hacernos cargo y ser protagonistas y finalmente buscar lo que queremos. Exacto. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? La conclusión es aparte de que me dan rabia las víctimas de no se aparte de que no entiendo qué pasa, y por supuesto les voy a decir, voy a identificar algo. Cuando he pasado circunstancias difíciles y todo el tema, y está uno, voy a hablar por mí, entonces estoy abrumada de todo lo que ha pasado, no sé qué, si se más, y entonces le cuento o a mi amiga del alma o a mi marido, sí, lo que sea, que no, ¿qué es lo que obtengo? Como, sí, no, es que tú eres, mejor dicho, una berraca, de verdad, qué admiración, y como que yo digo, uy, chévere. Pero en el fondo, ¿qué estoy buscando? Que me vean de alguna manera, ¿cierto? La víctima también está buscando que alguien lo vea. Porque si empieza a hacer las cosas solo, entonces ya nadie le va a ir a buscar o ayudar porque ya lo puede hacer solo. Bueno, ellos lo van a ver de otra manera, ¿no? Y lo van a ver diferente. Entonces, es un poco como sí o sí todos caemos en el tema de la víctima. Entonces, cuando yo digo que me caen gordísimos, pues yo también lo tengo. No es que yo diga que no, también lo tengo. Pero es cuánto tiempo me quedo ahí. La reflexión es decir, todos tenemos algún grado de libertad y decisión en algún contexto. A veces más y a veces menos. Eso es, claro, es verdad. Dependiendo de las circunstancias. Hay condiciones de más o menos grados de libertad. El tema es cómo te enfrentas cuando estás efectivamente en un espacio de libertad en el que sí tienes que decidir y en el que sí tienes que hacerte cargo de tus propias acciones y decisiones. Y en el que sí hay alternativas para hacerte cargo. Exacto. Claro, porque hay unas en que no hay nada que hacer. Entonces, en ese momento viene la pregunta, ¿vas a actuar como víctima o como protagonista? Esa es la pregunta. Esperamos de verdad que estas reflexiones haya movido el piso, porque eso es lo que buscábamos. Que además se cuestiona, porque además hay una línea súper delgadita, donde yo creo que me estoy haciendo cargo, pero de pronto estoy siendo víctima de lo que está pasando y estoy buscando algo, la víctima de alguna manera busca, y ahí es donde está la trampa, que como se obtiene un beneficio a través de estar siendo víctima, te puedes quedar ahí más tiempo del que debieras. Sí, podríamos abrir un tema ahí de que a veces la víctima lo que necesita o no sabe es pedir ayuda. Porque un protagonista también puede pedir ayuda. Ay, ya entendí, eso es lo que me pasa, que no pido ayuda. Pero ese es otro podcast. Es que detrás de cámaras vamos a hacer una sesión de coaching. Ojo, fíjate que tiene que ver con el de dar y recibir que dijimos. El balance se necesita en todo, yo doy, yo recibo. Yo ayudo, pero también pido ayuda. Y hay que saber pedir ayuda. Hay que saber pedir ayuda.
Bueno, Ya esperamos entendí. de verdad que esto les sirva. Es que ahora me cobras Sí, la consulta. ahora le cobro. Y que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, Diálogos con tu Sabiduría, que nos vean en YouTube, que se inscriban, nos escuchan en Spotify si no nos quieren ver y solo nos quieren escuchar. Y reflexionen, como yo. Yo saqué varias reflexiones de la sesión de hoy. Un abrazo y hasta la próxima entrega.